Buenas noches, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien. Disculpen la tardanza del día de hoy, pero bueno, se me atrasó por algunas actividades de la clínica, pero aquí estoy compartiendo con todos ustedes, como lo he prometido, la temática que nos convoca el día de hoy, que está relacionada con el aburrimiento. Si es que nos sentimos aburridos muy frecuentemente, ¿por qué nos sentimos tan aburridos frecuentemente? Más en estos periodos que estamos viviendo la cuarentena, y a su vez cómo llevamos adelante el sentimiento de aburrimiento y cómo controlar los pensamientos para evitar justamente vivir estas circunstancias de aburrimiento. Yo no les voy a hablar del sentimiento de aburrimiento general, que en realidad puede suceder muchísimo y puede estar súper instalado de manera común en nuestras historias de vida, sino que en realidad les voy a hablar más específicamente de cuando el aburrimiento se transforma en un cuadro bastante patológico y complicado o comprometido, como lo que sería o lo que se llama hoy por hoy, según el DSM-4 y mejor dicho el DSM-5 y las estructuras mentales contemporáneas, bored out. El bored out es un fenómeno que se está registrando muchísimo en la actualidad, que tiene que ver con esas personas que sufren el sentimiento de aburrimiento de manera cronificada. O sea, de forma constante se encuentran aburridos, y para realmente el que lo experimenta es muy comprometido y complejo, porque en realidad genera como una especie de desidia o de abulia o de sentimiento de malestar cronificado, sin ganas de hacer nada, inclusive con muchísimos problemas para poder levantarse a veces de la cama, o sentir que no tiene nada sentido, que no hay objetivos en la vida. Y cuando estamos hablando de del aburrimiento, perdón, instalado a ese nivel, ya estamos hablando del bored out o de una estructura clínica mucho más comprometida con el aburrimiento como un sentimiento constante, como una sensación, mejor dicho, continua, instalada de manera fija. Bien, a ver, el aburrimiento crónico es el que conduce después a enfermedades o a patologías muy comprometidas como la depresión, las ansiedades cronificadas, los ataques de pánico y demás. ¿Qué es lo que nos está pasando cuando nos sentimos aburridos? En realidad el aburrimiento se combate con desafíos, con sentir que tenemos cosas para hacer. Se combate con nuevas experiencias, con vivir actividades diferentes y nuevas frente a lo que consideramos cotidiano, y empieza a aburrirnos por transformarse en una rutina continua. Y ustedes me pueden decir en este momento que es muy complicado poderlo manejar porque nos encontramos en cuarentena. Sin embargo, sí podemos trabajar esta sensación, si es que la estamos sufriendo, desde un lugar mucho más interno, a través de distintas actividades, ¿de acuerdo? Que nos hagan tomar más contacto con nosotros mismos, que nos hagan mejorar nuestra autoestima, que de alguna manera nos empiecen a hacer retomar el sentido de para qué estamos. La persona aburrida es una persona que siente que perdió el sentido de su existencia, siente que no tiene más sentido de ser en su vida. De hecho, es una conducta que observamos muchísimo en personas cuando pasan la tercera edad, o en personas que viven solas o viven desamparadas emocionalmente de grupos de personas. Por eso es muy importante mantenernos en conexión, mantenernos en comunicación, ser expresivos emocionalmente. Si me lo preguntan en este momento de cuarentena, exageren la emoción, exageren la expresividad, porque todo esto nos rescata y nos protege de caer en este tipo de cuadros, ¿de acuerdo? No se olviden que el aburrimiento tiene que ver con lo que se llama en la psicología clínica y en el análisis psiquiátrico con la bulia o la desidia, esto de no importar, o sea, sentir que no hay diferencia entre que haga a no haga algo, que me da igual, o pensamientos como me han dicho a mí muchas veces en la clínica: ¿para qué voy a hacer tal cosa si igual me voy a morir? O sea, planteamientos con ese nivel de compromiso de la existencia. Lo que primero tenemos que saber es que nuestra existencia es sagrada. Lo más sagrado que nosotros tenemos en nuestro poder es que existimos y que podemos hacer cosas con esa existencia. No importa lo que muchas veces pueden opinar los demás de lo que hacemos. Lo que importa es que tengamos la intención de aportar algo desde nuestro lugar. ¿De acuerdo? Empiécense a centrar más en ese tipo de estructuras cognitivas, porque es la manera de empezar a controlar más nuestros pensamientos.
Cortemos con autoalimentarnos de pensamientos negativos y criticones acerca de nuestra presencia, acerca de cómo somos. Tratemos de ser más amables con nosotros mismos, porque lo que nos encontramos en las personas que se aburren crónicamente es como una gran disconformidad con respecto a su propia existencia. No están conformes con nada, pero tampoco se conforman con quienes son, con cómo se sienten, no se sienten realizados por lo que logran, no se felicitan a sí mismos por lo que consiguen. Todo esto nos aburre frente a la vida. Hay otros elementos más, como por ejemplo, las personas que les cuesta mucho despertarse de mañana. Este es un indicador clave para poder analizar si estamos o no frente a una circunstancia de aburrimiento crónico. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. Nuestro aparato psíquico a nivel inconsciente, cuando estamos durmiendo, antes de despertarnos, ya está mandando información sobre lo que se va a hacer durante el día. Si nosotros sentimos que no tenemos nada importante para hacer, nada importante para ofrecer, nada importante para darle a otro, ¿sí? Que puede ser valorado como algo bueno y algo bien recibido, es muy probable que nuestra mente se apague de manera más automática en el momento de despertarse en la mañana y nos cueste mucho más levantarnos temprano y durmamos hasta tarde. O sea, dormir hasta tarde no necesariamente es sinónimo de que estemos cansados. Está muy vinculado a si sentimos que tenemos un propósito adelante en el día o no lo tenemos. ¿De acuerdo? Tampoco es lo mismo que estresarse antes de despertarse por todo lo que tenemos que hacer, pero sí que nos sintamos estimulados. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos enamorados, tenemos ganas de hacer todo y todo a la vez. Y de hecho es muy común que suceda que cuando uno está enamorado se ponga a hacer cosas atrasadas que dejó para atrás en tiempos anteriores cuando no estaba enamorado. Y esto saben por qué es por una explicación única y muy simple neuropsicológica. Nuestro cerebro está generando oxitocina, nuestro cerebro está estimulado, se siente despierto, se siente activo, tiene ganas de hacer, tiene ganas de ofrecer. ¿Por qué? Porque hay alguien en el mundo que me estimula. Entonces tratemos de conseguir justamente que estos alguienes se multipliquen, tratemos de conseguir que no solamente sea una persona, sino que también sean actividades que nos estimulen a seguir para adelante, porque como decía mi abuela, cuanto más hacemos, más queremos hacer y nuestro cerebro más oxitocina recibe, cuanto más ofrecemos, cuanto más damos y mejor se siente, tiene más ganas de despertarse de mañana, de hacer actividades, de compartir. De hecho es muy común escuchar, que lo deben haber sentido varias veces, cuando nos dicen hago 10.000 cosas y tengo tiempo para seguir haciendo 10.000 más. Y gente que dice no hago nada en todo el día y el día se me va en un abrir y cerrar de ojos. Esto tiene que ver con que cuanto más hacemos, más disponibilidad tenemos de tiempo y de flexibilidad psicológica para aumentar el número de actividades que hagamos y estamos más felices. Porque en realidad de eso se trata. La vida se trata de eso. La vida no se trata de hacer más dinero, de ser mejor profesionalmente o no. No se trata de eso. Se trata de ser más ser. De poder estar más felices siendo quien somos. Porque cuando estamos felices siendo quien somos felices dando lo que damos y somos felices en la vida que tenemos y todo lo demás viene agregado de manera natural. No tenemos que ni siquiera salir a buscarlo, llega de manera automática, ¿de acuerdo? Porque la oxitocina que genera nuestro cerebro feliz es increíble, o sea, genera cambios maravillosos en nuestra vida y hace que nos sintamos estimulados para hacer todo. Es como que a mí me dijeran ahora, bueno, tienes que hacer 20 videos más de aquí a las 4 de la mañana para ponerte al día. Y sí, ok, los voy a hacer porque me encanta poder estarles ofreciendo esto, poder estar hablando, poder llegar a ustedes a través de este medio. No porque sea yo, sino porque disfruto haciéndolo y mi cerebro está feliz. Entonces esto me estimula. De mañana me levanto, tengo que preparar las notas, tengo que preparar los artículos y de eso se trata, ¿ok? Se trata de ir viviendo de esta manera. Empiécense a alimentar con actividades
¿sí? Empiécense a retroalimentar, mejor dicho, con actividades positivas porque van a ver que su cerebro va a responder también positivamente. Por consiguiente, cuando uno empieza a funcionar desde estos lugares, empieza a evitar de alguna manera, diríamos, todo lo que tiene que ver con caer en estos pozos de aburrimiento o de cronificación de aburrimiento, porque en realidad el aburrimiento lo combatimos ¿cómo? Haciendo cosas. Pero lo que sucede es que el aburrido crónico siente que no puede hacer nada porque todo lo que haga se lo van a cuestionar, se lo van a criticar o él mismo se lo bloquea o se lo frustra antes de hacerlo. Entonces, como nunca empieza, nunca corta la cadena y por ende siempre está aburrido y cada vez sigue más aburrido y cada vez sigue fortaleciendo más esa conducta al punto de cronificarla en lo que tendría un síndrome que se llama bored out, que se llama pasado de aburrimiento. O sea, es como el burnout, nada más que con aburrimiento. La persona se quema la cabeza de tan aburrida que está. ¿Vieron esas personas que es como que uno se acerca y dice, vivo aburrido, no tengo nada que hacer? Y hay 10.000 cosas. Y hay otros que dicen, no tengo tiempo para todo lo que tengo que hacer y todo lo que me gustaría hacer. Bueno, señoras y señores, la palabra clave acá es querer. La palabra clave acá es deseo. Si nosotros tenemos deseo, queremos seguir, queremos mejorar, queremos recibir energía, entonces tenemos que empezar a movernos y hacer. La palabra clave es desear, ¿sí? Desear, diríamos, hacer lo que queremos llegar a conseguir y hacer. Ninguna batalla se libró sin, diríamos, una batalla previa. Nosotros no podemos esperar la gloria si no tuvimos primero la batalla. Hay que hacer y ir para adelante y seguir haciendo. Y esto va a estimular nuestro deseo, va a hacer que queramos seguir haciendo más. Y así sucesivamente. Y van a impresionarse de las cosas que pueden llegar a conseguir en este, diríamos, medio de poder comenzar a alimentar su deseo interior. También pasa que cuando las personas están enamoradas, hacen muchísimas más cosas por esta razón, porque el deseo afectivo está alimentado. Tenemos a alguien por quien hacer. Pero no nos olvidemos que la persona más importante por la que tenemos que hacer y evitar el aburrimiento es por nosotros mismos. ¿Ok? Porque el aburrimiento ya sería el extremo de estar en la pasividad patológica total. ¿Sí? Bien. A ver, hay también una realidad que tiene que ver con el miedo a ser felices. A los seres humanos nos da mucho miedo ser felices. Y cuando nos da miedo ser felices, en realidad nos autoboicoteamos o hacemos terrorismo emocional con nosotros mismos, nos ponemos piedras en el camino y queremos evitar llegar a esa felicidad. Y podemos hacerlo bloqueándonos los caminos a través del sentido del aburrimiento. No lo permitan. Siempre, si hacen, van a estar mejor que antes. El que no hace siempre está peor que antes. El que hace, equivoque o no equivoque, va a estar mucho mejor o va a haber dado un pasito más que antes. El momento para empezar es ahora. Ahora mismo ustedes pueden empezar a generar la transformación liberadora para ustedes y para sus estados de ánimo y para su interior, para combatir ese aburrimiento totalmente vetusto, viejo, desagradable, que nos llena como de malestar, impotencia, nos hace sentir pesados, nos hace sentir mal. Luchen contra eso, porque en realidad el ser humano tiene que luchar naturalmente contra eso, porque nosotros psicológicamente, como animales que somos también, tenemos que luchar contra esa haraganería o vagancia natural que tenemos, porque nuestro cerebro no está entrenado naturalmente para querer hacer deporte, querer entrenar, querer estar en actividad todo el tiempo. Nuestro cerebro está entrenado para reservar energía. Y a veces esa reserva de energía nos lleva a que estemos en estados pasivos totales. Hay algo más que quiero compartir con todos ustedes que es súper importante. Cuando nosotros estamos sufriendo un estado de aburrimiento total y empieza a cronificarse esta conducta de aburrimiento, no solamente corremos el riesgo de entrar en una depresión grave, sino que también corremos otro riesgo, que es un riesgo neuroquímico, que es un riesgo que tiene que ver con
lo químico de nuestro cerebro. Y está relacionado directamente a que está comprobado científicamente que las personas que se exponen muchísimo al aburrimiento y no hacen nada para combatirlo, van a necesitar cantidades mucho más grandes y más elevadas de hormonas para poder sentir que se encuentran realmente en actividad. Esto es algo así como que si yo no enciendo mi circuito eléctrico mental todo el tiempo, cuando lo prenda después de mucho tiempo, voy a necesitar mucha más batería que el resto para que pueda prender la bombita. ¿Ok? Miren qué detalle importante que se descubrió hace muy poco en Estados Unidos relacionado con este tipo de mecanismos vinculados al aburrimiento crónico. Como yo necesito más batería para encender mi cerebro, porque nunca lo enciendo, porque lo tengo en un modo low battery, diríamos, o en un modo, diríamos, de potencia baja, porque todo el tiempo estoy aburrido, cuando lo encienda voy a necesitar mucha más potencia para poder prender ese cerebro, y eso es sinónimo de que la persona se va a exponer a conductas mucho más riesgosas, porque el riesgo va a ser lo único que a nosotros nos ilumine de alguna manera la mente en esta oscuridad en la que permaneció por mucho tiempo. Miren qué detalle clave para poder entender una cantidad de patologías y problemas que muchas veces podemos estar sufriendo, que no es para nada menor. ¿Qué quiere decir esto? Si pasé mucho tiempo con el burned out sufriendo el síndrome de aburrimiento crónico, mi cerebro se acostumbró a estar en penumbras. Cuando lo logre encender, voy a tener que usar mucha más potencia para poder prenderlo. Eso es sinónimo o se traduce clínicamente en que voy a caer seguramente en cometer más conductas de riesgo contra mí mismo, porque son las únicas conductas que me van a devolver la adrenalina necesaria para que yo pueda volver a encender mi mente. Cosa que no le sucede a alguien que estuvo con su mente apagada durante mucho periodo de tiempo, porque no va a necesitar estos caudales disparatados de, en este caso puede ser oxitocina u otro tipo de hormonas, para poder mantener prendido o activado el cerebro. Esto es exactamente igual a lo que le pasa, por ejemplo, a los pilotos de aeronaves, a la gente que trabajó como pilota de una aeronave. Yo conozco muchos que han trabajado como pilotos y cuando han dejado de pilotear los aviones de pasajeros, donde por supuesto que es una función que implica muchísima desgaste psíquico, atención y demás, y es muy expuesto, cuando lo dejan de hacer necesitan la misma cantidad de adrenalina o más para poder volver a sentirse en control de sus propias vidas. De hecho, cuando terminan de tener este tipo de actividades cotidianas, porque se jubilan o se retiran, es muy común esperar que se depriman o que caigan en grandes cuadros de aburrimiento que los lleva a la depresión. Porque necesitan este tipo de energía psíquica para volver a funcionar, el mismo o más nivel de adrenalina para volver a sentirse en control. ¿Se entiende? Entonces tenemos que evitar, si podemos hacerlo, caer en estos estados de somnolencia mental, como por ejemplo es el aburrimiento cronificado o esta cosa de sentir que siempre estamos aburridos o no tenemos ganas de movernos o no tenemos ganas de hacer. Las ganas de hacer se instalan y nacen haciendo. Cuando nosotros empezamos a hacer, surgen las ganas de seguir haciendo y de aumentar las cosas que estamos haciendo. Acuérdense de eso, ¿ok? Bien. Por otra parte, hay actividades que son sociales, como por ejemplo la solidaridad, el poder ayudar a otros, el poder acompañar a personas que lo necesitan, el poder estar, diríamos, en grupos, el poder sentirse útil para los demás, que generan naturalmente oxitocina. La oxitocina es la hormona que por naturaleza saca totalmente de nuestros cerebros la sensación o la predisposición al aburrimiento. No permite que el cerebro se apague, porque lo está estimulando desde el punto de vista de las emociones positivas. O sea que ténganlo en cuenta porque es algo interesante para poder desarrollar más
en la situación de cuarentena. Por más que nos cueste el contacto con otros, tratar de promover este tipo de actividades de comunicación, de estar más empáticos, de tener más enlace y más vínculo, porque es la manera de poder cortar con este tipo de conductas nocivas como la del aburrimiento cronificado. Por otra parte, el sentimiento de aburrimiento crónico también está asociado a un sentimiento que siente, valga la redundancia, la persona que lo experimenta, de estar infrautilizado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Son personas que por lo general se sienten que tienen mucho potencial y que no lo están ofreciendo. ¿Ok? Y ustedes me podrían decir, bueno, pero no lo ofrecen porque no quieren. No necesariamente. A veces no hay un problema de voluntad. A veces la persona que está aburrida o que dice estar aburrida tiene la voluntad de poder hacer algo para salir de eso, pero siente que no puede ofrecer lo que tiene para dar o para ofrecer. Entonces hay que empezar a trabajar aspectos que hacen a la habilitación o a la autohabilitación, que la persona gane en confianza de sí misma para poder saber que puede ofrecer, que puede dar, que puede darle algo a alguien que le sea muy útil, por más que él internamente todavía no crea en ese producto que está ofreciendo, ¿ok? Esto es muy importante porque el sentimiento de infrautilización o infraaprovechamiento de este tipo de personas que dicen estar todo el tiempo aburridas es típico. Por eso se aburren. Porque también no olvidemos que la persona que está aburrida todo el tiempo es una gran autocriticadora de sí misma. Es una gran crítica compulsiva de sí misma o de sí mismo. Se critican compulsivamente todo el tiempo. Por eso no se habilitan y por eso no se abren a los demás. Por eso no ofrecen lo que tienen para ofrecer. Y como no ofrecen lo que tienen para ofrecer, ahí radica el problema. Sienten que no tienen nada que a los demás les interese, pero los demás nunca se enteran qué es lo que tienen para dar. Entonces ahí surge esto de sentirse aburridos, sentirse estancados, sentirse que no pueden ofrecer nada, ¿de acuerdo? Cuando en realidad es todo lo contrario y seguramente sea mucho más contrario de lo que ellos mismos creen, ¿sí? Por otra parte, recuerden que el burned out es un síndrome que está muy vinculado clínicamente a lo que nosotros también en la vieja escuela clínica ya conocíamos como hipomanía. ¿Qué es la hipomanía? La hipomanía es alguien que en realidad, está todo el tiempo haciendo cosas. El burned out estaría vinculado opuestamente, ¿no? ¿Verdad? Al hipomaníaco. El hipomaníaco es la persona que todo el tiempo está haciendo cosas, ¿sí? Pero por debajo de la línea, diríamos, de lo esperable como positivo. O sea, hace muchísimo, pero no permite que eso se vea o que eso se luzca o que eso realmente llegue en contacto al otro. Un ejemplo de hipomaníaco, por ejemplo, puede ser perfectamente en su funcionamiento, no quiere decir que él sea un fracasado o que él se sienta aburrido, pero puede ser perfectamente... Hola, ahora estoy de vuelta. Puede ser perfectamente, por ejemplo, Fito Páez. Fito Páez es una personalidad que tiene una estructura hipomaníaca. Es alguien que hace muchísimo, pero nunca siente que está a la talla o que está ofreciendo todo lo que produce realmente de corazón. Entonces funciona por debajo de la línea esperable de funcionamiento, diríamos, energético, mental, donde uno realmente se siente realizado con lo que hace, se siente bien, tiene energía, sigue teniendo energía, sigue haciendo, sino que está haciendo todo el tiempo y nunca se siente lo suficientemente, correspondido en eso que entrega o en eso que hace. ¿De acuerdo? El burned out tiene algo parecido a esta estructura hipomaníaca, tiene algo de hacer todo el tiempo cosas o directamente no hacerlas a tal punto que se sienta tan impotente que interprete que todo eso que hace o que deja de hacer lo imposibilita totalmente para mostrarse frente a los demás y para realmente sentirse en una retroalimentación donde le entrega y los demás devuelven y viceversa, y así continúa la cadena retroalimenticia. Entonces recuerden que esto que a veces puede parecer muy tonto relacionado con el aburrimiento, no es para nada tonto, hay que poder empezar a trabajar desde la infancia, que es clave. Por eso, si trabajamos el tema del aburrimiento con niños, ya empezamos a trabajar el tema por trastornos por déficit atencional e hiperactividad
de paso y ya evitamos que esto del aburrimiento cronificado se vuelva, diríamos, piedra en el camino importante que después se puede ir transformando en otras cosas, como por ejemplo, estoy tan aburrido que no tengo nada que ofrecer, nada se me ocurre, entonces me deprimo porque en realidad lo que me pasa es que los demás no me devuelven lo que yo quiero recibir, yo doy mucho, el otro no me da nada y empiezan a intrincarse, a complicarse y a entreverarse los caminos a tal punto de que algo tan simple aparentemente como el aburrimiento puede transformarse en la puerta de entrada de depresiones, la puerta de entrada de angustias y la puerta de entrada a que el sujeto sienta que no tiene nada que hacer en el mundo, que no siente un propósito para su existencia, lo cual es complejo, porque puede derivar no solamente en depresiones, sino también en estructuras melancólicas que son mucho más complicadas después de tratar, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta eso. No se olviden que si estamos acá es por algo y que todos tenemos una misión y un objetivo que cumplir con compromiso desde nuestra existencia. Por eso existimos. Si no, directamente no estaríamos en este momento acá, no estaríamos compartiendo lo que estamos compartiendo y no seríamos quienes somos. ¿De acuerdo? Todos somos alguien desde el lugar de la misión que venimos a compartir en el mundo. ¿Sí? Es muy importante el aporte de todos, sea cual sea. Les agradezco muchísimo por estar ahí del otro lado. Gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Desde México, Ana. Un beso gigante a todos. México, querido. Bueno, bien, Vic Rexiolaria, muchísimas gracias. Erika, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están mirando. Les mando un beso gigante. Los quiero muchísimo. Uruguay, México, mis alumnos de Perú, todo Perú, todos mis colegas y mis amigos y alumnos de México, querido. Bueno, Uruguay ni que hablar. Hay pila de gente conectada en este momento. Bueno, Marcela Torterolo, mi prima, un beso y un beso para toda la gente allá de tu tribu, Marcela. Un beso gigante para todos mis parientes. Gracias por estar ahí. Gracias por dejarme entrar a sus casas a las 10 de la noche todos los días como estamos acordando últimamente. Les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo. Cuídense muchísimo, muchísimo porque todos somos muy importantes. Nuestras vidas todas por igual son valiosas y es importante que estemos acá bien, fuertes y psicológicamente bien potentes como para poder hacer frente a todo lo que estamos atravesando y como siempre digo, para salir mejor de la cuarentena de lo que entramos a ella. Les mando un beso grande, descansen mucho el fin de semana y nos vemos el lunes 22 horas con el tema del día lunes. Un beso grande, grande, grande. ¡Mua! Los quiero. Chau, chau.